soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Muy buenas noches, qué gusto que estén con nosotras. Estamos en vivo en las consultas con Cordero con dos excelentísimas abogadas esta noche. Miriam Marenco, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Marianela Luporini. Buenas noches, un gusto. Listas, preparadas, porque comenzamos ya. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende la necesidad que le plantea a la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recupere mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. El bufete de Patrick Cordero. Qué bueno que estén con nosotras tres esta noche en vivo en las consultas con Cordero. Y hoy hay mucho tema para hablar. Tienen dos excelentísimas abogadas para conversar de todos los problemas que les aquejan, para entender un poquito cómo se maneja la ley aquí en el sur de la Florida, con dos expertas. Pasan sus días en las cortes haciendo casos a pesar de su juventud. Tienen muchísima experiencia. Yo les recomiendo que presten mucha atención al programa de hoy y que formulen sus preguntas, que escuchen los que preguntan a otras personas y que aprovechen la oportunidad que siempre da Patrick de que llamen y hablen con ellas de forma gratuita a partir de mañana. Sí, las mismas abogadas y abogados que ven a diario en las emisiones de las consultas con Cordero son con los que pueden consultar, son los que pueden tomar su caso y son los que pueden entender por su experiencia y profesionalismo cuál es la mejor manera de resolver el problema que están teniendo. Que a veces de repente, y esto para las abogadas, no es algo más fácil de resolver de lo que se piensa, ¿no? Sí, claro. Realmente cuando lo que yo siempre digo es que si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna confusión, alguna pregunta, usted puede siempre ir a consultar con un abogado. La primera consulta es gratis en nuestra oficina. Si las personas que están en la casa, yo sé que le dan pena o tal vez no encuentran el tiempo para ir a una oficina porque no pueden dejar de trabajar. Bueno, también hacemos consultas por teléfono para las personas que prefieren hacerlos por teléfono. Estamos aquí disponibles. Si usted simplemente quiere tener información, no se preocupe, no hay ninguna obligación de retenerlo como abogado. Simplemente usted puede ir para su consulta y coger información. Tenemos, Miriam, no sé si las tenemos a las abogadas, estamos tratando de resolver perdimos por unos segunditos a Marianela y a Nelson también. Nelson, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Hola, muy buenas noches. ¿De dónde nos llamas, Nelson? Buenas noches, de aquí de Kendall. Kendall, muy bien. Tenemos, yo no sé si lo podemos poner en contacto, estamos con Miriam. Miriam, está Nelson que te quiere formular una pregunta. Nelson, te escuchamos las tres. Sí, quería averiguar, ¿no? Yo estoy vendiendo mi casa ahora y el contrato de venta se está vendiendo en 337,000 la casa. Me dicen que yo me quedo solamente ese dinero con $57,000, que le debo pagar $10,000 a cada realtor, al mío y al otro realtor. Entonces no sé si los números están bien o no, porque me parece que me están quitando mucho dinero que deben quitarme. ¿Entendieron, amor? Buenas noches. Sí. Hi, Karen. Usualmente es el 6%, el vendedor de la propiedad, el que está vendiendo, es el que tiene que pagar los fees de los dos realtor, tanto el de realtor que usted usó como el realtor que está usando el comprador, ¿no es cierto? Uno se llama, usualmente es el listing realtor, que usualmente es el suyo, y el buyer's realtor, que es el otro. Y ese usualmente es el 6% de la venta, del total de la venta, ¿no es cierto? Entonces, si son 330,000, 350,000, es el 6%. Ahora,
no, usualmente no se pasa de eso, puede ser menos, puede ser el 4, el 5%, eso depende todo del contrato, pero lo que te va a guiar es el contrato que firmaste, el contrato de compra y venta que firmaste. Ahí te va a decir exactamente cuánto porcentaje va a cada realtor, entonces guíate por eso. Esos son papeles que tú tienes que tener, o si no los tienes, tienes que solicitarlos, ya que esos son papeles tuyos, ¿no es cierto? Usted lo firmó. Así que tiene que haber, y haz la matemática, ¿no es cierto? Al fin y al cabo va a haber ¿no es cierto? Un statement donde se va a poner todos los números, que fue cuánto salió la investigación, ¿cómo es? La investigación, el título, what's it called? The inspection, la inspección. Todas esas cosas va a haber todo un breakdown, ¿no es cierto? Una línea por línea en cómo se usó el dinero y en qué se gastó el dinero y todo eso. Y en una de esas va a estar qué fee, qué tarifa fue para el realtor suyo y el realtor de la otra persona. Así que tiene que ver esos números específicamente y eso lo dice en el contrato. Pero usualmente no es más del 6% total, ¿no es cierto? Usualmente es un 3% para uno, el 3% para el otro, pero es el 6% de la venta total de la propiedad. Muchísimas gracias. Sí. Buenas noches. Sí, quería hacer contigo de abogada de divorcio también. La abogada de divorcio no está, Nelson. Eso es bueno, generalmente es los miércoles, que es Valesca Casanova Chacón. Vale. Pero a este mismo teléfono puedes dejar la pregunta y puedes llamar también y hablar directamente con ella o dejar un mensaje para que tengas una cita telefónica con Valesca. O si no, te invito a que el próximo miércoles nos acompañes, si es que no hay mucho apuro, y formules la pregunta. ¿Está bien? Bueno, yo no sé si se fue sin despedirse, si se fue la comunicación. Colgó. Está bien. Bueno, muchas gracias, Néstor. ¿Estoy diciendo Néstor o Nelson? No me acuerdo. Bueno, ahí me confundí con él. Nelson, perdón. Nelson, muchas gracias por tu participación. Estamos con estamos con Marianela y con Miriam Marenco en esta Consultas con Cordero, que son en vivo y que usted tiene una pregunta para formularle a las abogadas. Muy buenas noches. La pregunta es que, ¿qué tiempo se demora cuando uno hace un capítulo 13 y terminó de pagarlo? ¿En cuánto se demora para traer el discharge ya? Darle el discharge. Ok. Bueno, eso realmente depende. Cada caso requiere cierta información adicional, pero usualmente son mínimo 3 a 4 meses. Le explico por qué. Porque una bancarrota capítulo 13, después que usted hace su último pago, nosotros como abogados tenemos que verificar que toda la información que necesita la fiscal, nosotros se lo entregamos. Algunos casos, no todos casos, pero algunos casos, las personas son responsables de presentar los impuestos cada año a la fiscal. Entonces, tenemos que verificar los abogados que si en el caso de usted hay que entregar copias de los impuestos, que la fiscal tenga esos impuestos. También tenemos que verificar que las personas pagaron exactamente el total de todo el plan, porque, por ejemplo, puede ser si el pago mensual estaba deducido de su trabajo, tal vez si su trabajo no mandó la cantidad correcta, puede ser que falten algunos pagos. Entonces hay que verificar, y yo recomiendo que ya cuando usted haga su último pago o cuando ya vaya a hacer el último pago, que contacte a su abogado para asegurarse que toda la información esté ahí, que usted entienda bien exactamente cuál es el pago final para que no haya ninguna deficiencia con documentos o pagos. Ahora, después que usted haga su último pago, la fiscal tiene que distribuir ese dinero y típicamente las distribuciones son una vez al mes. Entonces, por ejemplo, si su último pago fue en diciembre, la fiscal entonces en enero va a usar ese dinero para pagar a los acreedores. Cuando la fiscal ya pague a todo el mundo, ya no tenga ningún dinero de su cuenta, ella entonces presenta a la corte un reporte final, dejándole saber a la corte y a todos los acreedores que ya el plan ha terminado, que usted ha hecho todos sus pagos y ella tiene que hacer un reporte de todo el dinero que recibió de usted y a quién pagó a ella, cuáles son los acreedores.
Después que la fiscal haga ese proceso, entonces nosotros presentamos en la corte un documento para pedir el discharge. Ya cuando ese documento se presente en la corte son otros 30 días. Entonces, realmente el proceso depende. Lo más rápido puede ser 2 o 3 meses, pero hay que asegurar que esté todo listo en el caso de usted y que no falte nada. Entonces, mi recomendación es que usted llame a su abogado, si somos nosotros, puede llamar mañana mismo para averiguar que no falte ningún documento y para averiguar que usted entienda bien cuál es el último pago y exactamente cuánto dinero todavía se debe a la corte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted por la participación, a nuestras abogadas por siempre ser tan precisas para las respuestas y por esa invitación que le reitero de que se comunique con la abogada en una llamada privada, por supuesto, o en una cita gratuita donde pueda conversar con la propia Miriam Marenco con la que está hablando. Tenemos una nueva llamada, estamos en vivo en las consultas con Cordero junto a Miriam y Marianela. Muy buenas noches. Necesito que me contesten porque tengo una deuda ahí de carro, son como $8,000 y van $750 al mes y no puedo pagarlo, me subieron la renta, tengo un plan 8 a 527 pesos al mes y no puedo casi ni pagar ni la luz. Entonces por eso quiero que ustedes me digan. Yo todavía no debo nada, pero voy a deber, claro, porque no puedo pagarla. Hasta luego, Jesús Martínez. Gracias, Jesús Martínez. Buenas noches, Jesús. Entonces, no estoy segura si es que es todavía la deuda del carro que tiene actualmente o es alguna deuda que estuvo en algún pasado donde le repusieron el carro y entonces tiene esa deuda pendiente. Pero vamos a decir que es la deuda ahora del carro, ¿no es cierto?, de este momento. Y está diciendo que usted no puede pagar ese carro y entonces eventualmente se lo va a entregar al banco otra vez y le va a quedar una deuda pendiente de $8,000. Entonces, adentro de la bancarrota nosotros podemos decir que ese carro va a ser entregado y entonces usted va a ser perdonado por esa deuda. Todas esas deudas que queden pendientes de algún carro, algún lease que usted quiera entregar antemano, ¿no es cierto? Entonces todo eso se va a poder eliminar adentro de una bancarrota. Igual que cualquier deuda de tarjetas de crédito, deudas médicas, deudas que tenga pendiente, ¿no es cierto?, en algún doctor privado, cosas así, todo eso se va a poder eliminar adentro de una bancarrota. Ahora, vamos a decir que sea algún carro que usted perdió en el pasado, que le hicieron se lo quitaron por no haber pagado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos carros? Esos carros, vamos a decir, por ejemplo, a ese carro se le debían $10,000 y ahora cuando lo van a vender, lo único que pueden recuperar el banco son $5,000. O sea, hay una diferencia de $5,000 que usted todavía sigue responsable por. Entonces, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero se llevaron el carro y lo vendieron. Sí, pero no significa que recuperaron todo el dinero que se le debía a ese carro, ¿no es cierto? Porque usted cuando sacó ese carro dijo, ok, yo pido un préstamo por $20,000 y me dan este carro, pero obviamente sabemos que los carros se van devaluando, apenas sale del dealer, eso se va cayendo de precio, ¿no es cierto? Entonces, cuando lo venden van a recuperar mucho menos y usted sigue responsable por la diferencia de ese dinero. Entonces, si es así, usted ya no tiene el carro, también se puede incluir todas esas deudas dentro de la bancarrota, lo mismo que todas las otras deudas. Ahora, también tenemos que ver, ¿no es cierto? Siempre decimos, puede ser un capítulo 7, puede ser un capítulo 13. Uno de los factores siempre son los ingresos, los gastos, las deudas, qué es lo que pasó, qué es lo que tiene ahora en este momento. Tiene casa, tiene carro, tiene pertenencias, dinero en la cuenta de banco, dinero en la cuenta de ahorros. Todas esas cosas van a influir en lo que es qué tipo de bancarrota va a ser, si va a ser un 7 o un 13. Pero así, más o menos blanco y negro y con muy poca información que nos dio el señor, puede ser que califique para un 7 para eliminar absolutamente todas esas deudas, especialmente porque la entrada, ¿no es cierto?, es bastante mínima. Entonces, vamos a decir, ¿cómo va a calificar para un 7 o cómo va a hacer un pago de un 7 si no necesariamente lo puede hacer? Pero no significa que no, vamos a decir, si tiene algún otro carro con valor o si tienes mucho dinero en la cuenta de banco o en los ahorros o algo así, entonces puede ser que termine siendo un 13. Pero bueno, esas son cosas que una vez que nosotros nos sentamos, hablamos con usted, le preguntamos las cosas cotidianas que siempre le preguntamos, las cosas formales, o sea, las iniciales, entonces nosotros vamos a determinar más o menos si es un 7 o un 13, pero igual, en cualquiera de los dos, todo eso se puede eliminar dentro de la bancarrota. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su participación.
También la gente tiene una idea preconcebida de cómo va a ser su caso, de lo que le va a costar, de etcétera, etcétera, porque alguien le contó y de repente no es así, así que es muy importante que converse con los abogados y que entienda un poquito más qué es lo que se puede hacer en su situación. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Estamos en vivo en las consultas con Cordero junto a Miriam Marenco y junto a Marianela Luporini. Buenas noches. Buenas, ¿cómo está? Bien. Me quedé sin trabajo, quiero hacer bancarrota, quiero trabajar hace un mes. Tengo una cuenta bancaria con mi hermana, eso afectaría, y también soy cosigner de otra hermana, también la perjudicaría. Gracias. A usted. Buenas noches. Bueno, primeramente quiero clarificar que cuando una persona es co-signer o co-borrower de una deuda, eso significa que las dos personas son responsables 100% de la deuda. Significa que si una de ellas deja de pagar, la otra, las dos son responsables y le puede afectar el crédito y la deuda de las dos personas. Entonces, cuando usted hace bancarrota es una cosa personal, individual. El Social Security usted es lo que se va a presentar en la corte y entonces solamente la deuda que usted tenga se va a eliminar en esa bancarrota, pero solamente la obligación de usted de pagar se elimina. Por ejemplo, si usted, supongamos que su hermana, que usted es co-signer del carro, dejó de pagar el carro, entonces queda la deuda de ese carro. Si usted hace bancarrota, usted va a eliminar la obligación de usted de pagar, pero su hermana queda 100% responsable de pagar esa deuda. Si ella no paga esa deuda, le pueden demandar a ella para colectar ese dinero y ella tuviera que en un futuro hacer su propia bancarrota si es que quiere eliminar esa deuda. Si su hermana está al día con el carro, no hay ningún problema con ese carro, entonces no afecta en nada. Usted hace bancarrota, usted va a eliminar su obligación de todas sus tarjetas de crédito y esa deuda del carro se puede asumir para que su hermana continúe haciendo esos pagos directamente al carro y no le afecta a ella en absolutamente nada. Entonces, depende mucho cuál es la intención realmente de mantener o no esa deuda, es cómo le va a afectar a su hermana. Supongamos que ustedes tienen deudas en común, deudas que no tienen ninguna seguridad, una tarjeta de crédito. Si usted hace bancarrota, entonces la obligación de la tarjeta de crédito se elimina contra usted, pero si hay una deuda, entonces la otra persona todavía sigue responsable de esa deuda. Entonces, cuando usted vaya a hacer bancarrota, hay que recordar que solamente usted está haciendo la bancarrota, solamente usted va a eliminar esa obligación y tiene que usted hablar con sus hermanas para ver qué ha pasado con las deudas que tienen en común. Si quiere mantener el carro, si van a entregar el carro, cómo le va a afectar a su hermana, y la otra que tiene tarjetas de crédito que son co-signer, tiene que entender que ella sigue siendo responsable de esas deudas porque ninguna de sus hermanas van a tomar el beneficio de una bancarrota y solamente protege a usted, la bancarrota de usted. Cuando usted venga a la oficina para una consulta para determinar si cualifica o no, o cuál es la mejor bancarrota en el caso de usted, como decía María Elena, nosotros tenemos muchas preguntas que hacemos. Preguntas sobre el ingreso que usted tiene, preguntas sobre el valor de las propiedades que usted tiene, que eso incluye todas las propiedades. Si tiene carro, casa, dineros en cuenta de banco, si usted recibe algún reembolso de los taxes. Y también le vamos a preguntar en total de esa deuda. Así, en ese momento, cuando nosotros averiguemos de la deuda, es que usted va a tener que decir a nosotros cuál es la intención, por ejemplo, de la deuda del carro. Pero bancarrota es algo personal y mientras las otras personas sigan pagando sus deudas, no le afecta en absolutamente nada a las otras personas. Pero usted es la única que tiene el beneficio de eliminar esa deuda. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias y aquí como siempre hablamos de temas, la mayormente de temas legales, por supuesto. Vamos a contarles que hay nuevas leyes aquí en el sur de la Florida y una tiene que ver con los delitos electrónicos y la otra con las pruebas de ADN. Vamos a ver la historia. Cada octubre trae nuevas leyes o disposiciones del estado de la Florida. El desconocimiento de la ley no te vuelve inocente. Al contrario, por ello, su divulgación es vital. Entre las nuevas destaca la referida al bienestar infantil. Esta ley establece que el registro del caso de cada niño, bajo la supervisión o la custodia del Departamento de Niños y Familia, sea mucho más estricto. Exige audiencias de revisión judicial dentro de un tiempo específico después del cumpleaños especificado de un niño, siempre que se pueda restablecer la patria potestad bajo determinadas condiciones. Florida también estableció una ley para delitos electrónicos. Esta prohíbe a la persona enviar, publicar o transmitir o procurar el envío, publicación o transmisión de un registro escrito o electrónico cuando la persona amenaza con matar o hacer daño corporal a otra persona o realizar actos de terrorismo o tiroteo. El uso ilegal del ADN también fue legislado. Prohíbe el análisis de ADN y la divulgación de los resultados del análisis de ADN sin consentimiento expreso. Prohíbe la recolección o retención de muestras de ADN de otra persona sin el consentimiento expreso para fines específicos y el análisis de ADN especificado y la divulgación de los resultados del análisis de ADN sin consentimiento expreso. Se legisló además el espionaje corporativo, el cual prohíbe la adjudicación de secretos comerciales, el tráfico de secretos comerciales, reclasifica la pena y aumenta la clasificación de la gravedad cometida con la intención destacada. Además, requiere que la Corte ordene una restitución específica por violación, prevé acciones civiles por violaciones, proporciona una excepción a la responsabilidad penal y civil para ciertas divulgaciones. Sánchez Gras, para Consultas con Cordero. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos a Maralis, ¿lo estoy diciendo bien, Maralis? Sí, señorita, sí. Muchas gracias, señorita Maralis. Aquí tenemos a las dos abogadas. ¿De dónde nos estás llamando? Pura curiosidad. De aquí de la Florida, de Miami. Bueno, de Miami, qué bueno, porque vamos a hablar de las leyes, hablamos de las leyes aquí en el sur de la Florida, así que estás en el lugar correcto, te estamos escuchando. ¿Cuál es tu pregunta? Sí. Mi pregunta es que mi esposa falleció hace mes y medio y el hospital me está cobrando y donde se dializaba y todo eso, y yo no tengo dinero para pagar porque tuvimos que hacer los gastos del sepelio y todo eso. A ver, Maralis. Y entonces, si quieres, puedes bajar el televisor, así te escuchamos mejor y no te escuchas tú. Sí. Y yo escucho entonces por teléfono ustedes también, ¿no? Claro, sí, aléjate del televisor o baja el volumen, apágalo y así escuchas a las abogadas por el teléfono. Ya, gracias. A ver, ¿qué pasa con Maralis? ¿Ella es responsable de esas deudas? Bueno, quiero decir primeramente que lo siento mucho por la pérdida. Entiendo que usted ahora está pasando un muy, muy mal rato y lo siento mucho. Lamentablemente, cuando una persona fallece así, quedan ciertas deudas que las personas ahora, puede ser que usted tiene ahora la responsabilidad de esos gastos. Ahora, vamos a hablar de las deudas de él y las deudas de usted. Depende mucho si las deudas, por ejemplo, si él tuviera deudas de tarjetas de crédito en común con usted, o si son deudas solamente que él tiene, deudas médicas de él. Realmente las deudas, si usted se hizo responsable de pagar algo cuando estuvo en el hospital,
él, entonces sí, usted puede ser responsable. Si usted, por ejemplo, era cosigner o estaba en las deudas de sus tarjetas de crédito, puede ser que tenga alguna responsabilidad usted. A mí me imagino también que todos los gastos que tiene ahora, deuda que tiene usted, pero no es que usted ahora, porque él falleció, es responsable de sus deudas. Es simplemente si usted firmó algún contrato, firmó alguna responsabilidad de pago, que usted tuviera la responsabilidad. Sí, para las personas que me están mirando el programa, yo quiero decir que hay muchas personas que están en la situación de usted, que ahora se quedan con gastos inesperables que tuvieron que pagar ahora, y como no tienen esa ayuda también del hogar, de pagar las cosas de la casa, es posible que queden en una situación muy mala financieramente. Entonces, bancarrota es una posibilidad para las personas en esa situación, que tengan la responsabilidad de esa deuda y no tengan para pagar esa deuda. Es posible hacer una bancarrota para eliminar las deudas que usted tiene. Pero quiero clarificar que no es porque ahora la deuda de él usted sea responsable. Simplemente si usted tenía una responsabilidad, como por ejemplo en las tarjetas de crédito de él, o si usted firmó algún documento, que ahora usted sí va a ser responsable de gastos médicos de él, o tal vez me imagino que ahora tenga gastos por tener que inesperablemente contar sin el dinero de él. Bueno, señorita, déjeme decirle, deudas así funcionales no tenemos, de carro, ni de casa, ni de cosas así. Él pagaba todo muy a tiempo. Y ni yo firmé por él tampoco, en nada, en lo absoluto, en el hospital, ni donde dializaban, ni nada. Yo no firmé por él nada de eso. Entonces, yo no sé, las deudas vienen a nombre de él, como es natural, los biles a nombre de él, pero yo no sé si yo tengo que pagar eso, o como él ya falleció no tengo que pagarlo, no estoy obligada. No, señora, usted no tuviera la obligación de pagar eso, al menos que usted no tuviera esa obligación de pagar esa deuda. No tiene obligación. No. Y en bancarrota no, porque de verdad no tengo deudas grandes como de tarjetas de crédito ni nada. Nosotros no somos personas de enrolarnos en créditos ni nada. No, señora. Lo que ahora, si las deudas esas o esos documentos vinieran a nombre de él y de usted, entonces sí usted tendría alguna responsabilidad de pagar esas deudas, pero solamente están viniendo a nombre de él y usted está indicando de que usted no firmó ningún documento haciéndose responsable por esas deudas, ni por donde se hace el análisis, ni nada de eso. Así que si solamente están viniendo a nombre de él, es cuestión de que obviamente le van a seguir llegando todas esas deudas, pero no significa que usted tenga la responsabilidad, ni siquiera solamente porque eran familia. A veces también hay muchas personas que las personas piensan que las deudas se le van a ir a los hijos, ¿no es cierto?, a los herederos, y eso no funciona así, porque cada persona es responsable por sus propias deudas. No es que usted solamente porque tenga cierta herencia o cierta responsabilidad, o es hijo o esposa o esposo, no significa que usted tenga que acarrear con todas esas deudas que la otra persona deja, excepto, como dijo Miriam, que si usted firmó algo específico diciendo yo sí, cuando él no se haga responsable, cuando él no esté, entonces yo me voy a hacer responsable. Pero entonces si las deudas estas o los documentos estos están llegando a solamente nombre de él, entonces no se preocupe. Ahora, si quiere un poquito más de paz mental, puede llamar al hospital y decirle que yo firmé algo diciendo que yo me voy a hacer responsable, o quiero ver el documento, algo así. Obviamente que ahora en este momento no firme absolutamente nada, ¿no es cierto? Si no le quieren dar la información, bueno, ahí se queda, pero no esté firmando nada, porque entonces ahí sí se puede hacer responsable. Pero si quiere un poquito más de aseguranza, ¿no es cierto?, llame y pregunte, quiero ver los documentos que firmamos, los biles, todas esas cosas, para asegurarse de que usted no sea responsable por esas cosas. Pero en sí, por lo general no lo es, porque si usted no firmó absolutamente nada, estas deudas son de él y obviamente él ya no está con nosotros, pero entonces no es que vayan a pasar ni a usted, ni a los hijos si es que tiene, o a los nietos, ni nada de eso. Bueno, señorita, muchas gracias.
Entendí Buenas muy bien noches. explicación y buenas noches. No, y buenas noches, y en medio del dolor y es dentro de todo una noticia un poco aliviante saber que tú no tienes nada que ver ¿Cómo con no? esto, para que descanses Mucho. y te relajes y trates de pasar ese dolor, bueno, de la mejor Bueno, manera mi posible. niña, Un abrazo bendiciones para ustedes. para ti Gracias. también. Igualmente. Y nosotros seguimos aquí en las consultas con Cordero, en este espacio creado para todos ustedes. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende la necesidad que le plantea a la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. El bufete de Patrick Cordero. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Todos los casos de bancarrota los atendemos en Consultas con Cordero. Estamos para resolver todas sus dudas legales en vivo. Reciba las respuestas sobre qué se puede y qué no se puede hacer para que sus deudas dejen de ser un tormento. Leyes de bancarrota en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche, por América TV. En Consultas con Cordero atendemos también casos de familia. Las disputas entre familiares no tienen que ser un dolor de cabeza. Preguntas de la comunidad con respuestas en vivo para resolver todas sus dudas legales. Leyes de familia en Consultas con Cordero, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. En Consultas con Cordero resolvemos todos los casos de real estate. Si es mejor vender o no vender, si tiene una primera y segunda hipoteca y tiene preguntas sobre su propiedad, estamos en vivo con opiniones y soluciones para dar respuesta a todas sus dudas legales. Leyes y real estate, de lunes a viernes a las 11 de la noche por América TV. Qué bueno que continúan con nosotras. Estamos en vivo en las Consultas con Cordero junto a Miriam Marenco y también a Marianela Luporini aquí en las Consultas con Cordero, las consultas de Patrick Cordero, el espacio creado para todos ustedes, donde se hacen llamadas telefónicas, donde usted plantea su duda y las abogadas les explican cómo se maneja la ley en el caso que está viviendo, qué se haría a nivel legal para resolverlo, qué camino se debe tomar. Y ahora queremos escuchar la pregunta que tiene nuestro televidente. Muy buenas noches. Yo tengo una línea de crédito, ya yo liquidé la casa, pero no podemos pagar la línea de crédito. ¿Qué puede pasar con mi propiedad? Gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno, una línea de crédito es típicamente, en el caso este, me imagino que es una deuda asegurada con la propiedad. Una línea de crédito puede ser, es lo mismo que tener una segunda hipoteca. Lo que es que tal vez la propiedad tenía plusvalía, tenía equity, o como en el caso de usted, no tenía una hipoteca, usted saca un préstamo contra el valor del equity de la casa, y entonces la seguridad de la casa, del préstamo es la casa. Si usted, y me imagino que esta es la situación, si usted tiene una deuda que la seguridad es la casa y deja de pagar esa deuda, el banco, el prestamista, tiene derecho de hacer un foreclosure para colectar el dinero de la deuda. Entonces, si es seguridad contra la casa, se tiene que pagar. No hay manera que se pueda eliminar esa deuda. Es una deuda que ahora es una deuda primaria, si ya no existe una primera.
y usted tuviera que hacer plan de pago con ellos o tal vez una modificación para continuar, para poner al día esa deuda y continuar con los pagos. Realmente no es una deuda que se pueda eliminar. Si se hace una bancarrota, por ejemplo, capítulo 13, lo único que podemos hacer allí es poner al día los atrasos. Supongamos, por ejemplo, que usted se atrasó, tiene $10,000 de atraso, no tiene el dinero para pagar esos atrasos, el banco puede empezar una acción de foreclosure. Entonces, la manera que un capítulo 13 de una bancarrota la puede ayudar es básicamente esos atrasos se pagan poco a poco a través de un plan de pago de 5 años, pero es una deuda que es una hipoteca ahora contra la propiedad y se tiene que pagar. Gracias por su pregunta, por su participación. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ovelia. Tengo 2 preguntas. La primera es, mi hijo está haciendo la bancarrota número 13 hace 1 año y aproximadamente 3 meses que la está pagando, pero acabó de fallecer ahora en el mes de abril. Y yo quería saber, ya hacía 2 meses que él no la podía pagar porque estaba enfermo en el hospital con cáncer. Y entonces acabó de morir ahora, como le dije, en abril, y necesito saber qué va a pasar con la bancarrota que él estaba pagando, que era por 3 años. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que él tenía una moto con mi esposo, pero mi esposo era el padre de él, era el co-signer, pero al morir él, quisiera hacerle la preguntita si le perjudica el crédito a mi esposo de la hora en punto que ya él falleció, que es el padre de él. Esa es la segunda pregunta. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Primeramente quiero decirle que lo siento mucho por su pérdida, pero lo que pasa son 2 cosas. Ahora que el plan de pago de capítulo 13 se dejó de pagar, y si se dejó de pagar antes que él falleció, y estamos hablando ya de abril, es posible que el caso ya esté cerrado. La fiscal del capítulo 13 eventualmente cierra un caso por falta de pagos. Entonces, me imagino que ya han pasado 6 meses, es posible que ya esté cerrado. Ahora, cuando se cierra un caso, lo que pasa es que las deudas de él técnicamente no se quedan eliminadas, pero realmente como son las deudas de él, no necesariamente hay algún efecto en ninguna otra persona, al menos que, por ejemplo, la bancarrota capítulo 13 estaba pagando una propiedad y tal vez, supongamos que, por ejemplo, estuviera él pagando una propiedad y otra persona quisiera quedarse con esa propiedad. Entonces hay que ver qué se hace para continuar esos pagos para proteger esa propiedad. Ahora, si son solamente las tarjetas de crédito de él, el caso se queda desestimado, esa deuda realmente no se eliminó, pero ustedes no van a ser responsables de esa deuda. Ahora, el carro o la moto es algo diferente. Cuando una persona es co-signer, una persona es responsable por esa deuda. Entonces, si una de las 2 personas deja de pagar, la otra persona es responsable. Entonces, en ese caso, esa deuda es de su esposo también igual, y él tiene la responsabilidad de pagar esa deuda. Yo lo que recomiendo es que su esposo llame al banco para ver qué se puede hacer, tal vez tratar de reducir esa deuda, tal vez pueden hacer la reposición de la moto, y la diferencia, tal vez él puede llegar a algún acuerdo para pagar esa deuda, o no sé si su esposo tuviera alguna otra deuda que quisiera eliminar en una bancarrota, pero él básicamente tiene que averiguar esa deuda con el acreedor, porque él va a ser responsable si es co-signer, él es responsable de esa deuda. Bueno, muchísima suerte en estas situaciones. Hoy hay gente que nos ha llamado con situaciones bien difíciles de pérdida de seres muy queridos y todavía tienen que afrontar estos problemas. Es muy importante que hagan estas consultas, que aprovechen esta oportunidad para que tengan un poquito de paz después de todo lo que están sufriendo y lo que han sufrido. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Las buenas noches. ¿Cuál es su pregunta?
Buenas noches. Mi pregunta es, yo quiero saber si yo quiero comprar una casa con mi esposo. Tengo 2 niños pequeños, si él la puede poner a nombre de los menores. Y si hay un niño fuera de matrimonio, se tiene derecho. Bye. Buenas noches. En sí uno puede poner la propiedad a nombre de la persona que le guste, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ponerla, o sea, si la va a comprar usted, primero que todo dijo, creo que la está comprando, la va a comprar, ¿no es cierto? Entonces, una vez que usted está comprando, me imaginaría que la está comprando con un préstamo, entonces el banco va a requerir que las personas que están en ese préstamo son las personas que están en el título, ¿no es cierto? Y obviamente que el préstamo no va a estar a nombre de los menores, así que al principio va a estar a nombre de estas 2 personas, tanto de usted como de su marido, o solamente de usted si solamente es la única que está haciendo el préstamo, o viceversa si su marido es el único que está haciendo el préstamo, ¿no es cierto? A veces solamente porque están casados, también el banco requiere de que la persona que está, la otra persona en el matrimonio esté en el título de la propiedad, ¿no es cierto? Eso es una cosa, más que nada son cosas y cláusulas de los bancos, pero la mayoría de veces es que la persona que tiene el préstamo son las mismas personas que está en el título. Ahora, vamos a decir que la casa la compran cash y no tiene ningún banco ni nadie que le esté diciendo cómo tiene que estar el título, ¿no es cierto? O pasan años y entonces después ahora quieren tratar de dejárselo a estos menores, ¿no es cierto? Ahora, uno puede sí tranquilamente dejársela a un menor, pero lo que va a pasar es que hasta que ese menor no tenga 18 años, esa casa va a estar a nombre de esa persona sin poder hacer absolutamente nada, porque la única persona que puede tomar decisiones sobre esa casa es alguien que sea mayor de 18 años. Por ejemplo, vamos a decir, usted tiene la casa y entonces ahora el título va a pasar a 2 menores, ¿no es cierto? Uno tiene 14 y el otro tiene 10 años, ¿no es cierto? Entonces, ahora, después de tiempo, quieren venderla o quieren refinanciar. No lo van a poder hacer porque esos 2 menores no pueden firmar para hacer ninguna de esas 2 cosas, ¿no es cierto? Aunque ustedes sean los padres, aunque ustedes sean las personas que pagan el título, que pagan la hipoteca, que pagan el seguro, que pagan absolutamente todo, el título de la propiedad está a nombre de esos 2 menores. Ahora, van a tener que pasar, ¿no es cierto?, 4 años para que uno de los menores tenga 18 y 8 años así que después de 8 años es recién que esos 2 menores van a poder o transferir o refinanciar o vender o lo que sea hacer con ese título, ¿no es cierto? Ahora, hay otra cosa, si la cuestión es tratar de dejar, vamos a decir, a alguna herencia por el miedo de que algo le pase a ustedes, simplemente y lo más fácil es hacer un testamento. Muy fácil se puede hacer un testamento, vengan por la oficina, tenemos a Valeja, que es la abogada de familia, y se dice exactamente eso, ¿no es cierto? En vez de hacer algún cambio en este momento del título, donde después no van a poder, o sea, no es que una vez que cambien el título lo cambien, no es que después, me arrepentí o quiero cambiar de opinión, me lo debo, no funciona así, porque ahora ya el título está debajo de estos 2 menores que no le va a poder hacer la transferencia para atrás o no se lo va a poder hacer, o ¿me entiendes?, a ustedes otra vez. Así que lo mejor es dejar un testamento. Ahora, el testamento va a ir a cualquier persona. No es como en nuestros países de que no se puede desheredar a un hijo o no se lo puede dejar a un vecino o quien sea. Si ustedes tienen hijo y se lo quieren dejar a un primo o una organización, lo pueden hacer tranquilamente. En esa pregunta de que si hay un hijo que no, vamos a decir que es de una persona, pero no de la pareja en sí, entonces sí, tranquilamente se puede dejar esa propiedad a ese otro hijo o a un primo, un abuelo, a quien sea. No hay ninguna ley que diga si se lo tienen que dejar sí o sí a esos hijos. Lo mismo, si ustedes quieren cambiar el título y agregar a un desconocido, agregar a un amigo, lo pueden hacer tranquilamente. Mientras que ustedes estén en el título de la propiedad, con la propiedad del título de la propiedad, ustedes pueden hacer y deshacer como quieran, ¿no es cierto? Mientras obviamente todo el mundo esté de acuerdo. Si es usted y su esposo, los 2 tienen que firmar para hacer el cambio de este título, de agregar a alguien, de quitar a alguien, de cambiarlo por completo a otra persona, ¿no es cierto? Ahora, una cláusula que usualmente, si usted tiene una hipoteca, las cláusulas de la hipoteca son bastante claras en el sentido de que si el título de la propiedad cambia de como ellos lo conocen ser, entonces puede ser que ellos quieran acelerar todo la hipoteca y usted tenga que pagar toda esa deuda. Usualmente casi nunca pasa, pero son cláusulas que el 99% de las veces están en esas hipotecas. Así que
Y el motivo es porque obviamente, vamos a decir, usted le está diciendo al banco cuando compra, ok, yo soy la dueña de la propiedad y él es el dueño de la propiedad, ¿no es cierto? Y ahora, vamos a decir, usted cambia y se lo da a otra persona completamente diferente. Entonces, obviamente que ahora el banco está lidiando con un titular completamente diferente del que había empezado a lidiar con. Así que son las diferentes cláusulas que tiene esto. Pero si la casa está pagada en full, no tiene hipoteca o la va a comprar sin hipoteca, entonces sí, el nombre puede estar a nombre de la persona que a ustedes les gusten, pero recuerden, mientras que ese todavía sigue siendo menor de edad, no pueden tomar ninguna decisión sobre esa casa, no pueden venderla, refinanciar, no pueden firmar para transferir esa casa hasta los 18 años. O si le quieren dejar una casa a un menor, lo pueden hacer tranquilamente, teniendo en cuenta de que no va a poder hacer, esa casa se va a quedar así, estacionada abajo del título de este menor hasta que este menor tenga 18 años para poder firmar, venderla, transferirla, refinanciar, lo que sea. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, y de esta excelente respuesta de Marianela Luporini nos vamos a una historia que le tenemos preparada preguntándoles y preguntándonos si se puede demandar al gobierno federal. Vamos a ver la historia. El estado de la Florida presentó una demanda en contra del gobierno del presidente Joe Biden, asegurando que su política de inmigración es ilegal. El gobernador Ron DeSantis firmó una orden que prohíbe a las agencias estatales colaborar en la reubicación de los inmigrantes no autorizados que llegan a la entidad. La orden de DeSantis autoriza al Departamento de Policía de Florida y a la Patrulla de Caminos a detener cualquier aeronave, autobús o cualquier otro vehículo dentro del estado de la Florida que se crea que transporta extranjeros ilegales a Florida desde la frontera suroeste. La demanda, entablada por la fiscal general Ashley Moody, afirma que la política federal de inmigración le costará al Estado millones de dólares y afectará a Florida. Si bien algunos de los migrantes que llegan tienen solicitudes de asilo legitimadas, muchos no. Algunos son miembros de pandillas y narcotraficantes que aprovechan la crisis en la frontera, como lo demuestra la impresionante cantidad de fentanilo incautado en la frontera este año. Contrario a lo que muchos piensan, el gobierno federal sí puede ser demandado. Hay algunas excepciones, limitaciones y diferentes procedimientos para presentar una reclamación contra el gobierno federal que los que existen para presentar una reclamación contra cualquier otra entidad. Debe conocerse la Ley Federal de Reclamos por Agravios, los requisitos de notificación, las limitaciones de tiempo y las limitaciones para cobrar daños. Sin embargo, siempre que cumpla con todos los requisitos y esté dispuesto a seguir los datos adicionales que conlleva la presentación de una demanda contra una agencia federal, se puede demandar al gobierno federal. Una demanda al gobierno federal puede ser, por ejemplo, algo tan simple como demandar al gobierno federal cuando te encuentres en un accidente automovilístico con un empleado federal. Por ejemplo, si recibes un golpe debido a la negligencia de un conductor postal, puedes tener un reclamo válido contra el gobierno federal. Todos estos procesos son válidos siempre y cuando estés bien asesorado y te cerciores de que no estás perdiendo tu tiempo y tu dinero. Los mejores abogados están ahora mismo escuchando esta conversación. Sánchez Gras para Consultas con Cordero. Continuamos en vivo con Miriam Marenco, también con Marianela Luporini y con usted, que tiene una duda, una pregunta que quiere conversar con nuestras abogadas esta noche. Bienvenido. ¿Cómo puedo hacer si yo tengo un timeshare, un departamento de vacaciones compartidas, pero lo compré con un documento de mi país cuando yo vine en unas vacaciones? Yo ya no quiero ese departamento, yo pagué una parte, pero ya no puedo pagarlo. No sé cómo hacer para desistir de ese apartamento, perder la plata que pagué, pero
darlo en donación o no sé de qué manera para que no me afecte a mi crédito, porque ahora yo ya estoy viviendo aquí. Gracias. Buenas noches. Lamentablemente, una vez que compras un tiempo compartido, no es tan fácil deshacerse de ellos porque eso es como una casa, como un carro, ¿no es cierto? No es que es una propiedad al fin y al cabo. Para ellos quitarte esa propiedad tienen que hacer todo un foreclosure, una demanda hipotecaria, porque es como, entiendo que no sea una cosa física, pero es algo, un tiempo compartido, una propiedad, ¿no es cierto?, ficticia, que usted tiene derecho sobre como cualquier otra persona que tiene ese mismo plan, ¿no es cierto? Entonces, no es que usted pueda puede venderlo, tratar de venderlo, hay ciertos lugares y páginas donde compran esas cosas, lo compran a menos precio, usualmente eso no funciona mucho, puede tratar de hablar con ellos y decirles que ya no lo quiere y lo quiere entregar. La verdad tampoco funciona mucho. Esas cosas especialmente porque todos los años tienen taxes, todos los años tienen asociaciones, mantenimiento, todas esas cosas que usted tiene que seguir pagando. Así que no es que tampoco lo puede regalar, no hay ningún problema, mientras que la otra persona obviamente lo acepte y diga, ok, yo voy a seguir pagando los taxes, voy a seguir pagando el seguro, la asociación, el mantenimiento y todas esas cosas. Ahora, lo que tiene que ver es que si esa deuda no se usó su Social Security porque obviamente lo compró con cosas de su país, tal vez no está en el reporte de crédito, tal vez no es una deuda que tenga pendiente, ¿no es cierto?, con su Social Security. Ahora, eso no significa que no lo deba, ¿no es cierto? Tendríamos que ver, porque si es algo que usted lo compró aquí, puede ser que igualmente tiene todo el derecho de demandarla aquí, tener un juicio final aquí, ¿no es cierto? Porque usted vino físicamente a este país, ¿no es cierto? Y compró ese tiempo compartido. Así que ellos tienen jurisdicción y más que ahora usted vive aquí, de jurisdicción de demandarla aquí. Obviamente sigue siendo la misma persona, solamente porque tal vez lo compró con una identificación, algún pasaporte o alguna ID de su país, no significa que usted no deba eso, ¿no es cierto? Entonces, ahora, una cosa que se puede hacer es siempre bancarrota. Bancarrota obviamente le va a eliminar esa responsabilidad que usted tiene para pagar eso. Pero bueno, es cuestión también de ver si está en el reporte de crédito o algo así, pero como le digo, solamente porque tal vez no esté en su reporte de crédito, ellos muy tranquilamente la pueden demandar por eso, porque uno, usted vive aquí, tiene jurisdicción aquí, usted ya está legalmente aquí y el contrato, la transacción se firmó aquí en los Estados Unidos, tanto en la Florida como en New Mexico, en California, en New York, donde sea que lo haya comprado, ¿no es cierto? Entonces ellos la pueden demandar ahí. De una vez que ya la demanden, tienen un juicio final y después de ahí, bueno, ya sabemos que le pueden embargar el salario, la cuenta de banco por no pagar eso, ¿no es cierto? Entonces, también le pueden hacer un foreclosure, ¿no es cierto?, para quitarle esa propiedad. Son varias cosas, pero bueno, tal vez le recomiendo de que o trate de ponerlo para la venta, para ver si alguien lo acepta, lo quiere y se lo saca de las manos, o trate de hablar con ellos directamente para ver si hay algún, no sé, algún programa especial para entregarlo y pagar tal vez alguna penalidad por entregar esta propiedad, cosas así, pero bueno, cada timeshare, cada prestamista o programa que incluyen esos timeshares son un poquito diferentes, así que llámelos y nada, consulte con ellos y cualquier cosa, lo que es la bancarrota le ayudaría para eliminar esa deuda y esa responsabilidad que tiene con ellos. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, tenemos tiempo todavía para un nuevo televidente que tiene una pregunta para nuestras abogadas y recuerden los teléfonos para que mañana mismo puedan comunicarse con ellas, pedir una cita y aclarar más aún las dudas que se le están generando con la situación que está viviendo. Muy buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Rodolfo. Yo quisiera saber que ahora me están poniendo foreclosure, si yo pudiera hacer algo porque me atrasé con la casa, que me había quedado sin trabajo, pero ya comencé a trabajar. Quisiera saber si yo podía salvar la casa, qué tengo que hacer, porque la gente me dice que buscar un abogado que salga muy caro, pero yo dice, ¿sabes? Si ustedes me pueden ayudar a salvar la casa. Muchas gracias. ¿Qué debo de hacer? Buenas noches. Todo depende un poquito, ¿no es cierto? Obviamente que el objetivo es para salvar la casa, ¿no es cierto? Pero también un poco depende de qué tan atrasado esté.
cuál es la situación ahora, usted lo está pagando, no lo está pagando, le están aceptando el dinero, porque usualmente cuando está atrasado, ¿no es cierto?, no le están aceptando, pero bueno, si ya empezamos a tal vez un proceso de foreclosure, que lo escuché mencionar, que tal vez le llegó una carta diciendo que le van a hacer un foreclosure o está en el proceso de foreclosure, siempre está la posibilidad de, ¿no es cierto?, de pagar ese atraso, siempre está la posibilidad de hacer una modificación, siempre está la posibilidad de negociar con el banco, aunque ya esté en un proceso de foreclosure, siempre existe esas posibilidades no son eliminadas ni se cancelan solamente porque está en un foreclosure. También existe la posibilidad de hacer una bancarrota, capítulo 13, para pagar adentro de un plan de pago de 60 meses, que son 5 años, el atraso de esa deuda, ¿no es cierto? Pero bueno, usualmente lo mejor es, uno, venir a los abogados, a contactar a nosotros, a unos abogados, para que le lleven ese foreclosure, ¿no es cierto? Porque eso es, lo primordial de llevar esa demanda para que usted pueda tratar con el banco para hacer una modificación, alguna negociación, ver cuánto se debe. Tal vez usted, no sé, ahora que está trabajando, puede ahorrar un dinerito o alguien le presta o algo así, o algún familiar dicen, bueno, yo te doy para que te pongas al día y después hace un plan de pago con esa persona, lo que sea. Y tal vez la deuda del atraso son $5,000, $8,000, $9,000, que puede ser que lo llegue a pagar y se pone al día. Ahora, si estamos hablando de $20,000, $30,000 o lo que sea y es imposible pagarlo, también siempre existe la posibilidad del capítulo 13 de bancarrota. Como le digo, va usted a pagar el atraso en 60 meses y va a seguir pagando su mensualidad, o sea, la mensualidad de todos los meses, ¿no es cierto? Más, no sé si tiene el seguro, tiene asociación, todas las cosas mensuales, eso va a seguir, ¿no es cierto? Porque obviamente no nos queremos atrasar, porque acuérdese que la bancarrota capítulo 7 son 5 años y todos los meses te tiene que seguir pagando esas cosas, así que siempre hay opciones. Lo mejor es lo que hizo en este momento, llamar, contactar y escuchar cuáles son sus opciones. Muchísimas gracias, buenas noches. Abogadas, como siempre, Miriam y Marianela, un gusto compartir con ustedes esta noche, que descansen, que sé que lo necesitan ambas y ustedes en casa, muchos casos duros esta noche. Ojalá que encuentren un poco de paz con la respuesta de las abogadas y cualquier duda, por supuesto, consulten a partir de mañana para hablar con ellas en directo, en persona o por teléfono. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana aquí en vivo, por supuesto, en las consultas con Cordero. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Hola, soy Patrick Cordero y estoy aquí para ayudarte. Llámame 305-CORDERO. Segura está mi defensa por el abogado que a mí me representa. Me acercaré a la oficina más importante de todo el sur de Florida. El bufete de Patrick Cordero me ayudará a resolver este problema que me abruma. Porque su equipo sí comprende la necesidad que le plantea a la gente. Patrick Cordero, él me sacó de la deuda. Patrick Cordero, con él recuperé mi casa. Patrick Cordero, es lo que yo necesito para resolver mi problema. Y el bufete de Patrick Cordero.